esta es nuestra actividad de aprendizaje número 6, lo que significa que corresponde a la semana 6, ¿correcto? Y lo que nos convoca, en este caso, el día de hoy, a esta sesión de clase, básicamente tiene que ver con el tema de lo que es la administración de procesos de negocio. Básicamente viene a ser el Business Process Management, ¿correcto? Que no es otra cosa que la gestión de procesos de negocio, ¿correcto? Que básicamente tiene por objetivo modelar cada uno de los procesos que existen, que pueden existir o que van a existir en una empresa, es decir, básicamente en una unidad estratégica de negocio, ¿correcto? Recuerden que nuestro curso es Ingeniería de Requerimientos, la unidad didáctica se llama Ingeniería de Requerimientos, y como tal, pues, tiene por objetivo que ustedes, digamos, aprendan dentro de lo que es la unidad didáctica a documentar, ¿sí? Digamos, documentar, a elaborar, a definir, a plantear lo que viene a ser en este caso un proyecto de TI o un proyecto de tecnologías de la información, ¿correcto? Digamos que ese es un poco el objetivo, digamos, de lo que es el curso, ¿sí? Ya hemos visto, hemos definido, digamos, qué cosa es un requerimiento. Habíamos dicho que un requerimiento venía a ser en este caso una solicitud, una necesidad por parte de la empresa, que si bien es cierto, pues, en este caso puede requerir de la automatización o sistematización o automatización de determinado proceso de negocio. Y que dicho sea de paso, para poder llevar a cabo dicho proceso de sistematización, pues debemos de partir del análisis de la realidad. En ese sentido, es fundamental que ustedes primero identifiquen una situación problemática, es decir, identifiquen una solución problema que puede existir en una empresa, donde existe obviamente en este caso deficiencias por parte de sus procesos comerciales, de sus procesos de negocio, que realmente, pues, digamos, requieran la intervención de algún sistema de información o requiera de la intervención, pues, de la informática para poder automatizar o sistematizar muchos de sus procesos comerciales, que pueden ser deficientes, que pueden ser manuales, que pueden ser procedimentales y que definitivamente se requiere, pues, de la automatización de dichos procesos. Y claro, para ello lo que tú tienes que hacer, obviamente, pues, es partir del análisis de la realidad, ¿no? Es decir, analizar la problemática, identificar cuáles son los business process, justamente tiene que ver con este tema, identificar cuáles son los procesos de negocio donde existen ciertas deficiencias, donde se requiere, pues, en este caso, de la automatización o la sistematización de dichos procesos. Entonces, el análisis o la etapa de análisis es fundamental porque es lo que te va a permitir, pues, recabar, ¿no? O hacer el levantamiento de toda la información necesaria y pertinente para poder luego aplicar lo que es el análisis y el modelamiento o el diseño de lo que implica un sistema. Y ello obviamente lleva también a analizar de que para yo poder implementar un sistema de información, pues primero debo de, digamos, proceder a diseñar, analizar, a diseñar e implementar lo que vendría a ser su base de datos. Lo que la base de datos es fundamental antes de llevar a cabo el proceso de sistematización como tal, porque finalmente es lo que va a permitir, pues, digamos, de una u otra manera poder avanzar con el proyecto. Es para mí particularmente, y es mi punto de vista, que un especialista debe empezar primero por el diseño y la implementación de su base de datos, y luego ya proceder, pues, al diseño de las interfaces propias del proceso. Pero en ese interín, entre el análisis y el proceso, pues definitivamente va a entrar lo que es la gestión de procesos de negocio. Y existe lo que se llama la metodología BPMN. La metodología BPMN viene de Business Process Management Notation. En este caso, la notación de la gestión o de la administración de procesos de negocio como tal. Pues bien, entonces, si bien es cierto, en función de ello, vamos a iniciar justamente con este tema, ¿correcto?
Bien, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscamos o qué busco yo como docente en ustedes con respecto a este tema? Pues que aprendan a analizar y a modelar procesos de negocio que se pretendan sistematizar pues mediante la metodología BPMI. Yo sé que para muchos esto es una metodología nueva, ¿correcto? Pero es importante que tengan en cuenta de que obviamente existe y que esta metodología pues, nos va a ayudar de una u otra manera a modelar los procesos de negocio de una empresa. No sé si habrá exactamente, no he revisado, me parece que sí, existe o hay un curso que tiene que ver justamente con la metodología BPM, que creo que se llama gestión de procesos, no sé si lo están llevando. En todo caso, ahí van a profundizar o deben de profundizar o van a profundizar en todo caso un poco más acerca de lo que es la metodología BPM, ¿correcto? Pues bien, entonces vamos a ver justamente de qué consiste, de qué trata esta metodología para tener en cuenta al momento de hacer un sistema real, considerar en la parte de modelamiento, en la etapa del análisis de lo que es el ciclo de vida de un sistema de información, la necesidad de repente de poder modelar o representar un determinado proceso de negocio de la empresa o de lo que nosotros tengamos por objetivo, digamos, automatizar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué cosa es el modelo de procesos? ¿Sí? Me dice acá el concepto que el modelar los procesos dentro de la organización permite, dice, conocer las áreas, problemática, y en este caso, plantear mejoras, ¿sí? En los distintos niveles y la delegación incluso de la autoridad. Las áreas de alto riesgo también me permite conocer el volumen de sus operaciones y el ciclo de vida de sus procesos. Y es importante acá analizar esto, porque todo proceso cumple con un ciclo de vida, tiene un inicio y obviamente tiene una serie de actividades dentro del proceso como tal y también tiene un cierre. No existen procesos que no tengan un fin. Todo proceso tiene un inicio y tiene un fin, ¿correcto? Esto pues incluye el contenido muchas veces tecnológico y también puede incluso contener parte de una problemática, que puede ser una problemática social o de repente una problemática, en este caso interna, dentro de la empresa, que pues obviamente va a involucrar a sus stakeholders, en este caso a sus colaboradores, ¿correcto? Muy bien, una vez que se tiene conocimiento de estos aspectos, dice, los mismos pueden ser utilizados para acelerar o transformar la manera de llevar a cabo el proceso y definir los puntos de interés de la organización, sobre los cuales se debe poner más atención. Pues sí, de una u otra manera, el modelar los procesos dentro de una empresa nos va a ayudar más que todo a entender y a comprender cómo es que funciona el proceso de negocio que tenemos nosotros por objetivo, por finalidad, su sistematización o en este caso su automatización. Entonces, que quede claro que el modelar procesos o el modelado de procesos consiste básicamente a representar, ¿correcto?, una serie de actividades, una serie de tareas que existen dentro de una empresa con la única intención de desnudar la problemática, en este caso que exista dentro de la empresa o la institución, organización, que vamos a nosotros a tener como un modelo de referencia dentro de lo que vamos a hacer nosotros en nuestro análisis. Entonces, yo tengo que de una u otra manera entender el proceso, saber en qué momento inicia, saber en qué momento finaliza, y en ese interín, desde el inicio y el fin, voy a encontrar una serie de tareas, una serie de subprocesos, o incluso voy a poder también encontrar una serie de otros procesos que de repente están inmersos o se relacionan con ese proceso, cuál va a ser este objeto de análisis, de estudio, de diseño, de modelado, ¿correcto? Pues bien, para ello existe lo que se llama el BPMN, en este caso 2.0, que tiene que ver con el modelamiento o la notación de modelamiento de gestión de procesos, que básicamente dice es un estándar, fue desarrollado por iniciativa de la gestión, en este caso el proceso de negocio, el BPMI,
Esto fue al inicio del 2014, correcto, y se convirtió básicamente en un estándar. Este estándar es un estándar internacional que está en este caso pues basado en la ISO 19510. BPMN dice es una notación clara y amigable, esto debido tanto a los elementos como la consecuencia, ya que siempre va de izquierda a derecha, es decir, siempre se analiza o se representa de izquierda a derecha. A manera de un flujo, ¿sí saben lo que es un flujograma? Supongo que eso lo tienen claro. Un flujograma es un diagrama que tiene una serie de tareas o de actividades que se tienen que realizar y que de una u otra manera se representan. En este caso, pues se representan con la intención de comprender y entender cómo funciona el proceso, cómo funciona el flujo. Entonces, BPMN, básicamente, dentro de esta metodología, dentro de esta, digamos, metodología que utiliza una herramienta de software, por ejemplo, Visay es una de ellas, es una de las herramientas donde puedes tú modelar un proceso de negocio. El programa de Visio también tiene para poder representar o crear un diagrama de tipo BPMN. Pues bueno, esta metodología, básicamente en cuanto a los procesos de negocio, involucran pues la captura, dice, de una secuencia ordenada, lo que yo te decía, ahí está, de actividades y de información, que va a ser de vital apoyo, al momento de modelar un proceso de negocio, implica pues también representar cómo una empresa realiza los objetivos centrales, es decir, una empresa existe porque obviamente tiene una misión, tiene una visión, que es básicamente parte de su identidad institucional. Si a mí me preguntan, Castañeda, ¿cuál es la identidad institucional de una empresa? Pues sencillo, a través de su misión y visión. Incluso también podría colocar hasta los valores, porque no sé si ustedes han visto que un instituto, una universidad o una empresa tiene lo que se llama misión, visión y también tiene valores institucionales. Esos tres elementos forman parte de su identidad institucional. Entonces, lo que se busca con el modelado de procesos justamente es conocer cuáles son ese conjunto de actividades que conforman el proceso de negocio, qué tipo de información manejan y de una u otra manera nos va a permitir pues representar el proceso a través de estos diagramas que nosotros vamos a tener a bien crear utilizando como referencia la metodología BPM. Muy bien. ¿Existen elementos? Pues sí, dentro de sus principales elementos de lo que es en este caso la notación BPMN, están lo que se llaman los contenedores, están las actividades, están los eventos, existen compuertas y existen datos. Cuando hablamos de los contenedores, básicamente dice representan las entidades responsables de las actividades en los procesos. Es decir, un contenedor va a representar una entidad responsable. Cuando hablamos de entidades, profesora, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la entidad cliente, la entidad empleado, la entidad de repente bibliotecario. Básicamente, digamos que vendrían a ser los stakeholders que van a dar inicio a todo un conjunto de actividades dentro de ese proceso. Pues sí, podríamos hacer referencia a ello. Entonces, que quede claro que los contenedores van a representar las entidades responsables de quienes llevan a cabo las actividades en los procesos de negocio, ¿correcto? ¿Qué son las actividades? Pues son acciones, ¿correcto?, que se van a ejecutar en el proceso, tales como las tareas. Esas tareas pueden ser automáticas o pueden ser manuales. Generalmente cuando tú vas a una empresa donde no hay nada sistematizado, pues obviamente la mayoría de tareas o de actividades son manuales, ¿no? Claro está. Profesor, si yo tengo a bien sistematizar o de repente me han convocado a una empresa donde ya existe un sistema informático, pero ese sistema informático es deficiente, ese sistema informático pues todavía tiene cosas que no han sido completadas, o de repente es una versión de escritorio y me han llamado justamente para virtualizarlo y llevarlo a la nube. O sea, el objetivo es que este proceso pues se implemente ahora en la nube. Ya no, si es un proceso como por ejemplo el proceso de, vamos a suponer, solicitar el préstamo de un libro en una biblioteca, por decir. Y ese proceso lo hacen a través de un software de escritorio. Pero ahora quieren llevarlo a la nube, o sea, ya quieren tener una plataforma web donde pues, el lector, en este caso el usuario, solicite pues, el préstamo, haga la reserva del libro, en fin, pueda consultar la disponibilidad del libro
y en función a ello, pues quieren migrar este software de escritorio finalmente a la nube. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, digamos, represento ese proceso? Pues utiliza Visay, que es la herramienta de software, es el programa que te va a permitir, digamos, representar, en este caso, el proceso de negocio como tal. Lo otro, en este caso, es de repente el proceso ya no es manual, sino sí, pues lo hacen a través, ya está automatizado, o sea, ya existe un programa que lleva a cabo un conjunto de actividades, mal o bien las realiza, pero la queremos mejorar, la queremos perfeccionar. Entonces, ¿cómo represento ese conjunto de entidades? Pues vas a tener que representar dentro de tu modelo que tendrás que hacer en ensayo. También existen eventos, ¿sí? Los eventos son aquellos elementos que denotan, en este caso, más que todo van a representar una pausa, o sea, representan una pausa o el inicio o incluso el fin de un proceso. Acuérdate que todo proceso tiene un inicio y un fin, pero dentro de ese flujograma, dentro de ese flujo de tareas o ese flujo de actividades, pues obviamente pueden haber eventos de espera, eventos que denoten una pausa, o sea, en el flujograma, entre una tarea y otra tarea puede incluso haber una espera de tiempo, de 15 minutos, 20 minutos, media hora, un día, y eso habría que también representarlo en el proceso de negocio, porque nos va a permitir pues entender cómo funciona el proceso como tal. ¿Van a existir compuertas? Sí, las compuertas son básicamente bifurcaciones del proceso. ¿Eso es lo que es una bifurcación, verdad? Las compuertas vendrían a ser básicamente, por ejemplo, una condicional if. Un if es una compuerta. Me permite evaluar, ¿no? Por decir, ¿no? Confirmar pedido, entre signos de interrogación, ¿no? Significa que si está correcto o no. ¿Confirma o no confirma? Si confirma, entonces pasa al otro proceso, facturación. Si no confirma, entonces se rechaza el pedido. Entonces, ¿qué tengo que usar ahí? Una compuerta, una bifurcación del proceso, ya sea por un dato o por un evento, que también puedo representarlo dentro del modelo, dentro del diagrama. ¿Van a existir también datos? Sí, estos datos representan elementos de entrada o salida de información que puede ser escrita o puede ser, en este caso, electrónica. ¿Correcto? Entonces, esos son los principales elementos que ustedes tienen que considerar que va a existir dentro de un diagrama o de un modelo usando la metodología BPMN, que dicho sea de paso, dicho modelo lo tendrás que hacer en Visay o de repente Visio o cualquier otra herramienta de software que tú conozcas o domines en cuanto a lo que viene a ser el modelado de un proceso de negocio, que quede claro. Entonces, para poder yo representar qué es lo que tengo que hacer, profesor, pues bien, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el proceso de negocio, qué tareas o actividades se llevan a cabo dentro del proceso, y en función a ello podría ser el modelado y la representación de forma adecuada, de forma pertinente. Por eso es que siempre yo he sido muy incisivo con ustedes respecto al proceso de negocio que ustedes pretendan sistematizar. Es fundamental que ustedes, digamos, consideren una empresa lo más real posible dentro de lo que puedan de repente ustedes tener como referencia. Si alguno de ustedes está trabajando ya en una empresa o está haciendo prácticas, qué sé yo, o de repente conoce a alguien que digamos, te puede ayudar a hacer levantamiento de información dentro de una determinada empresa, por efectos y hago la aclaración, por efectos de investigación, por efectos académicos, con fines académicos, sea para un proyecto como mi curso de Ingeniería de Requerimientos o un proyecto, repite, en el quinto semestre de Diseño de Evaluación de Proyectos, van a tener que desarrollar un proyecto con miras a que sea una propuesta tecnológica. No obstante, por ejemplo, en el IESFA, en el instituto, ustedes tienen que presentar un perfil, ¿sí? Un perfil de investigación, de trabajo de investigación. Yo no sé, Briceño, Flores, Vázquez, Lucas, Percy Guamán, Chávez Pilpes, Morales, en fin, perdón si me olvido de alguien. ¿Cómo están Menéndez, Vilca? ¿Cómo están ustedes respecto a ello? Figueredo, ya han considerado presentar su perfil de investigación desde ahora, desde el tercer ciclo, a través de su jefe de carrera, el señor ingeniero Julio Cala. Entonces, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no esperen llegar recién a
al cuarto, algunos llegan al quinto, y lo más grave, llegan al sexto semestre, al sexto ciclo, jóvenes, y no tienen perfil de investigación presentado ni aprobado. Entonces, el alumno pues termina finalmente recién en el sexto ciclo hacer el trámite de lo que viene a ser su perfil de investigación, y eso lleva tiempo. Tiene que pasar a un área, lo tiene que evaluar, habrá un asesor ahí o no, el encargado, digamos, del área de investigación tiene que hacer un feedback, un filtro también con tu título de investigación que estás proponiendo de forma tentativa realizar en un lapso de tiempo no mayor a 8 meses, porque es más o menos lo que te va también a demandar, y creo que es el plazo que más o menos manejan. Y si es que tu título de investigación no se repite, si tu proyecto que tú estás intentando presentar de repente ya existe, y si ya existe, pues obviamente te lo van a rechazar. Entonces, ¿sabe qué, señorita Briceño? Lo que usted quiere, o lo que está proponiendo, o usted está, digamos, intentando hacer como investigación, no va a poder ser aceptado. ¿Pero por qué? Porque lo que usted está planteando, que es la implementación de un sistema informático, o en este caso un software de escritorio, o un sistema web que permita pues la sistematización del proceso de préstamos y devoluciones de material bibliográfico para una biblioteca, ya existe, porque eso lo presentó la carrera de computación informática en el año 2017 o 2018 o de 2019. Entonces, no puede ser aprobado porque ya existe un proyecto de esa naturaleza. ¿Qué haces? ¿Qué haces si es que estás en el sexto ciclo y a esas alturas recién quieres hacer tú el registro, la autoría de tu proyecto de investigación? Pues vas a tener un problema, porque obviamente no vas a poder implementar algo que ya existe. Seguramente tendrás que hacer alguna modificación en el título, tendrás que ponerle algo más para que tu investigación no sea pues similar o igual a la que ya existe en biblioteca, lo que ya tiene, digamos, lo que ya tiene el IESPA registrado. Entonces, ahí viene el problema del asunto, porque muchas veces el alumno pues ya está en el sexto semestre, mientras que presenta el perfil, mientras que lo aprueban y todo, por lo menos ahí se le va a sus 60 o 90 días. Mientras tanto, el semestre tiene 18 semanas. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿qué nos recomienda? Pues yo lo que les recomiendo es desde ahora, desde el tercer semestre o ya cuarto semestre el próximo, empezar a presentar su perfil de investigación. Es como hacer una reserva de que nadie más utilice el título que te estás proponiendo. Una vez que ya a Briceño o a Pariona o a Flores Pariona de repente le registran en investigación como A3, sí, correcto, no hay problema, ya queda, nadie más puede tocar o presentar después de fin de tu aprobación otro proyecto similar o igual al título que tú estás planteando, ¿correcto? Entonces muchas veces el estudiante espera al final, y una vez que está al final ya casi por terminar, terminó el semestre y es egresado, ¿no? Y de repente, no sé, él quería consultar al profesor Iga, al profesor Castañeda, al profesor de repente, pues, algún docente que esté dentro del IESPA, ya sea del área de sistemas, al profesor Romaní o no sé, profesor Tiznado, quien esté por ahí dictando, y de repente pues quiere consultarlos, pero ya no los tiene a la mano, porque obviamente ya es egresado y probablemente ya esté trabajando. Entonces eso implica pues tener que ir nuevamente al IESPA, buscar al docente, consultarle, decirle, mire profesor, tengo este proyecto, o de repente ya me aprobaron el perfil, estoy en el desarrollo, de qué manera me puede ayudar o pautear, orientar, dirigir, guiar en el desarrollo del mismo. Entonces, por eso es que particularmente como propuesta al área de sistemas, yo planteé que ustedes trabajarán con proyectos ya desde el tercer semestre. Tercero, cuarto, quinto, son básicamente proyectos orientados a su titulación. En el sexto semestre llevan un proyecto, pero es de orden naturaleza, en caso de gestión de servicios informáticos. Pero es más que todo un proyecto de gestión a nivel de TI, es otra cosa. Entonces, la observación sería que desde ahora ustedes vayan viendo ello, ¿no? Dentro del curso de ingeniería de requerimientos, si bien es cierto, se les da un índice, se les plantea, digamos, tentativamente de qué puntos son los que deberían de considerar un proyecto de TI, y recién en el quinto semestre yo ya les doy el índice oficial de lo que es IESFA, ¿no? Entonces, si tú comparas el índice que tuve en el tercer semestre con el índice del quinto, dirán, profesor, un 60 o 70% que
usted nos pidió es lo mismo, sí es verdad, solo que hay un 30 o un 40% de repente adicional que no lo vemos porque no es parte del curso, lo que es básicamente la fundamentación teórica de lo que es el proyecto como tal, ¿no? El marco teórico, de lo que son, por ejemplo, las variables de estudio, que eso ya es investigación, que se supone que ustedes también han llevado investigación tecnológica, y ahí les deben haber enseñado lo que es el tema de investigación, ¿no? Planteamiento del problema, formulación, hipótesis. Que si ustedes han revisado, ¿no es cierto? Salieron, si es que tú has revisado en la actividad de aprendizaje número 1 del curso de Ingeniería de Requerimientos, pues ahí está, hay una parte, una sección que dice conceptos de investigación o conceptos básicos, me parece que está con ese nombre, y ahí justamente hago la explicación de cada ítem, de cada punto. Yo supongo, para aquellos que están ya empezando a redactar en teoría, lo que vendría a ser una propuesta tecnológica, no sé si es con fines de titularse o solamente es con fines de aprobar el curso, porque finalmente ustedes deciden qué es lo que van a hacer y proponen una alternativa, han revisado solamente antes de elaborar la introducción, antes de hacer la documentación, han revisado a conciencia y a detalle el material que yo subo. Y es importante que ustedes revisen básicamente los conceptos básicos de investigación antes de proceder a su redacción. Y todavía estoy en el proceso de revisión de trabajos, así que ya iré poco a poco respondiendo a cada uno de ustedes, ¿no? El hecho de que ustedes me envíen sus trabajos, mal o bien, es una nota a considerar, pero probablemente existan muchos trabajos que todavía estén por pulir, que todavía hayan que modificar. Entonces, eso ya creo yo que lo van a tener que ustedes hacer a lo largo de sus probablemente cuarto, quinto semestre, según lo que ustedes hayan presentado ya como proyecto de investigación. Y pregunto, y pueden abrir sus micrófonos, por favor, de los presentes, ¿alguien ya realmente presentó su perfil de investigación? ¿Está en ese trámite? ¿Ha presentado ya a coordinación académica? No sé, Georgina, Figueiredo, Darwin, Axel, Gianmarco, Madeleine, ¿alguno de ustedes ya está, digamos, ¿cómo se dice, en ese proceso? No, profesor, en el caso, por ejemplo, que le estamos A ver, presentando, un poquito más fuerte porque no te logro escuchar, ¿sí? ya. En el caso, por ejemplo, estamos presentando lo que es con mi grupo un proyecto para su curso y nos dicen que, bueno, en el curso de investigación, innovación Ujú. tecnológica nos dijo que, o sea, no es viable y Ya, ya lo estamos, qué eh, título era lo que tenían ustedes? eh, con Georgina, Georgina y Cruz y Figueredo hemos presentado lo que es implementación de un aplicativo para recargas metropolitano, o sea, a través de un aplicativo, porque todo se tiene que hacer en forma presencial o haciendo recargas todo, y ¿Y sería por y por qué la negativa? ¿Qué es lo que te dijo el docente, y el asesor? nos dijo que no es viable por el motivo de que nosotros no podemos acceder a la información de la empresa, por ejemplo, Metropolitano, porque no te van a dar la información de los clientes o para hacer un levantamiento de información va a ser bien difícil. Y por eso ¿Ves? que nos, Perdón, disculpa la impertinencia, en todo caso la pregunta. ¿Qué docente es? en el caso del el profesor, ¿dónde está? Romaní, en sí, de investigación e innovación tecnológica. Y ya lo Mm, estamos usando para su proyecto y nosotros que como somos cuatro también, porque tiene que ser ujú. de dos de cada uno, ya vamos a buscar cada uno nuestro proyecto. Ya, a ver, mira, y yo te voy a ser muy sincero porque yo siempre digo, hay docentes y docentes. Si bien es cierto, conozco a Romaní, él es ingeniero de sistemas. Yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy licenciado en educación y tengo como segunda especialidad la especialidad de computación informática y tengo también una maestría en ingeniería de sistemas. O sea, conozco de esto porque obviamente he hecho una maestría y también por la experiencia en la docencia. Empecé a los 20 años, ya tengo 33, tengo 13 años en la docencia de forma ininterrumpida, pasado por muchos institutos, he sido incluso jurado de tesis y asesor de tesis en CICE, Avansis, en Sigmas, en Norbert Wiener, en fin, muchas instituciones, Buen Pastor también la última, bueno, y actualmente que todavía me encuentro en IDAT como docente de algunos cursos. El proyecto como tal no es que, digamos, sea malo, el proyecto es un tanto innovador,
porque claro, hay una problemática que obviamente pues el hecho de hacer largas colas en un sistema para hacer una recarga, pues me parece un proceso de por sí engorroso, complicado, burocrático. Que exista una aplicación móvil que, digamos, ayude al sistema de recarga, pues yo vivo aquí en el Cercado de Lima, la avenida Colonial, en la cuadra 17, y agarro pues Metropolitano en Estación 2 de Mayo para ir al Riman. A veces tengo que hacer eso porque en la mañana sí es rápido y bueno, no hay mucho tráfico por el tema del pase desde Caquetá al Rima, del Cercado al Rima. Y sí, es verdad, en algunas ocasiones, dependiendo también del horario, a veces suele estar esa cola para hacer una recarga, suele estar a veces un poco larga, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Particularmente, a veces tengo que, cuando regresaba del IESFA, hacer mi recarga ya en la estación, creo que se llama, creo que es Pacaquetá, la que sigue, Honorio Delgado, creo que se llama, o Estación Trabajo, me parece. Estación Trabajo, sí, Estación Trabajo. Y bueno, pues hacía mi recarga y luego ya me venía básicamente en combi. Y lo recargaba para el día siguiente, porque tenía que llegar a las 8 del día, entonces hacía ya mi recarga de 5 o 10 soles, entonces ya tenía para simplemente iba y abordaba el bus. Entonces, si bien es cierto, la idea no es mala, la idea es buena. Lo que él te ha dicho, eso se llama limitaciones de la investigación. Es decir, en una investigación naturalmente van a haber limitaciones. Entonces, aquí va a depender mucho de la capacidad que tengan ustedes como estudiantes, ustedes, digamos, como investigadores, entre comillas, qué herramientas o qué técnicas van a usar para poder superar esa limitación. Y la limitación ahí es, digamos, el acceso a la información. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes ahí básicamente lo que tendrían que hacer es qué estrategia van a aplicar para poder hacer un levantamiento de información. De repente, solicitando información a la central, yendo a las mismas oficinas de repente de Metropolitano, presentarse con una carta a la empresa como estudiantes y básicamente decir que ustedes necesitan la aprobación o en este caso tienen como propuesta con fines de investigación de proponer una solución tecnológica. De ser así, de ser viable y si es que se puede implementar, en este caso ustedes podrían de repente llegar a un acuerdo con la empresa. Algunos dicen, bueno, sabes que ya, yo te doy los permisos del caso, desarrolla la aplicación, pero claro, tú tendrías que en todo caso solicitar los créditos, o sea, el derecho de autor, o le vas a vender el software, o cómo es que ellos se van a beneficiar con tu producto. ¿Me dejo entender? Entonces, es un tema interno que tendría que manejarse. Claro, obviamente el docente hace la observación porque dice, pues no, de repente va a ser un poco complicado, ¿no? Que tengan acceso. Es verdad, pero no es que el proyecto sea malo, el proyecto es innovador por cualquier punto de vista que yo lo mire, el proyecto es viable, a nivel, digamos, operativo es viable, porque obviamente yo como usuario ya no tendría que estar haciendo largas colas, simplemente, ya me voy a la estación 2 de mayo desde mi casa cercana, entonces cargo la aplicación y mediante mi tarjeta digo, muy bien, voy a hacer una recarga con mi tarjeta de crédito inmediatamente y eso no me va a tomar pero ni 5 minutos, probablemente 2, 3 minutos a lo mucho y hago mi recarga y listo, llegué a 2 de mayo y simplemente agarro mi tarjeta y pues me simplifico la vida en ese sentido. Pero claro, eso es una limitación, el acceso a la información. Ahora, si hay alguien que de repente tus compañeros trabajara dentro del metropolitano, genial, porque esa es la ventaja. Cuando existe una persona que labora dentro de una empresa, pues va a haber facilidad al momento de obtener los datos. Por eso es que yo le decía al inicio, no sé si se recuerdan, en la primera semana, si ustedes quieren hacer una investigación, háganlo y qué mejor que sea en una empresa en la cual ustedes conozcan y tengan acceso a su data, donde puedan conocer sus procesos, puedan hacer levantamiento de información. ¿Me dejo entender? Entonces, pues bueno, vayan desde ya teniendo o planteando su perfil con mira de tesis. No esperen todavía llegar al quinto o al sexto semestre como hacen muchos y después a la última hora están en el corre, profesor, ayúdeme a hacer mi perfil, esto. Y claro, pues yo particularmente te puedo orientar, pero yo no hago perfiles, no me encargo de hacer eso, porque obviamente eso es un tiempo y si es exalumno con mayor razón, ¿no? Eso ya lo puedo asesorar, pero ya de forma extraoficial, ya no estoy yo obligado a asesorar a nadie, más aún si es es un egresado, es un ex estudiante. Si es parte de mi curso, lo puedo orientar, lo puedo dirigir a lo de esta manera, puedo darle opiniones, y bueno, finalmente él concluye. Justamente anoche se contactó conmigo un alumno de computación que quería
le asesore con su proyecto. Y bueno, estamos llegando a un acuerdo porque obviamente es un tiempo que yo tengo que invertir y obviamente pues también hago asesorías de forma particular. Pero bueno, es parte de. Entonces, aquí la pregunta sería, o la reflexión sería, más que pregunta, es que ustedes desde ahora vayan teniendo a bien presentar un proyecto o un perfil como tal, jóvenes. No esperen al final, desde ahora. La idea de mi curso era que ustedes desarrollen en el curso de Ingeniería de Requerimientos un proyecto con miras a que se convierta en una tesis. Ok, profesor, todavía no hay tiempo, no hemos podido. Muy bien, plántenme por ahora, por efectos, digamos, del curso, nada más para poder seguir con lo planteado, bueno, cojan un proyecto, fundamenten y estructuren. La estructura que ustedes tienen en el índice es muy similar a lo que va a ser su tesis en sí. Va a haber un planteamiento del problema, van a haber objetivos, va a haber los datos de la empresa, el marco teórico, no sé si, no recuerdo si en el índice de ustedes les he considerado marco teórico, no sé. Si es así, pues tienen que hacer el marco teórico del mismo, que no es otra cosa que las teorías que van a respaldar tu investigación, y luego ya viene el desarrollo, ¿no? El modelamiento de la base de datos, los requerimientos, los diagramas, en fin, todo lo que implica, pues, un sistema como tal, ¿correcto? Y claro, ahora estamos en otro contexto, sé que de repente para muchos ahorita la deficiencia es reunirse de forma física entre ustedes, pero dentro de lo posible tendrían que ir coordinando y avanzando en el desarrollo del mismo, ¿no? Como digo a los estudiantes, no esperen a que yo les pida al final todo, ustedes ya vayan desde ahora desarrollando, modelando, intentando representar su base de datos, ¿correcto? Y si alguien tiene alguna consulta, digamos, muy puntual de algo de su proyecto, pues háganlo a través del chat de WhatsApp. Tienen ustedes mi número, escríbanme, profesor, tengo este inconveniente, de qué manera se puedo trabajar o esto, o quiero que me oriente, de repente yo hacemos, no sé, porque sea por WhatsApp, te puedo ir pauteando un audio, te mando un texto, no sé, para poder, digamos, ir viendo cómo estás avanzando. ¿No? Yo recién esta semana voy a ver recién sus envíos, sus tareas, porque tengo muchas cosas pendientes por atender. Créanme que son 7 cursos los que dicto y es bastante. Entonces trato de distribuir mis tiempos, ¿no? Como se dice. Sí, Madeleine, con Briseño, sí, ese punto con Briseño, creo que ya está como administradora de grupo. Pues bueno, continuemos. Entonces, aquí tenemos, mira, un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo del modelado de proceso. Pregunto, ¿ya están viendo, ya están modelando en Visay? No sé, pueden participar, activen sus micros, diseño o el joven que Profe, hace. eso lo hicimos el siglo pasado con el profesor Romaní. Entonces ya este tema ustedes ya lo manejan. Supongo. Perfecto, perfecto. Ok, entonces ya ustedes manejan el tema de proceso de negocio. Pues bien, se supone que han representado, digamos, han hecho la representación de un proceso de negocio como tal, tienen claro que hay un evento, hay un inicio, hay un fin, que hay una serie de actividades. Entonces, lo que aquí, digamos, la siguiente fase sería es ver cómo están esos diagramas. Profesor, en una tesis me van a, digamos, a solicitar que modele o represente el proceso de negocio que lo van a pedir. Por eso es importante que tú tengas claro el proceso y lo representes. Porque justamente cuando tú presentas tu proyecto de investigación, naturalmente digamos, el revisor o el docente asesor encargado de guiarte, de asesorarte, pues va a tener que revisar tus procesos y seguramente por ahí va a tener que hacer algunas observaciones, ¿correcto? Y dice, mira, falta esto, falta mejorar tal cosa, falta representar tal cosa. Y obviamente, pues, siempre no existen diagramas perfectos, sino perfectibles, porque obviamente para un docente o para un analista tiene un punto de vista distinto de analizar y de ver las cosas. Para un docente eso puede estar bien, para otro puede estar mal. Dicen, no, mira, acá falta tal cosa, o puedes ampliarlo, mejorarlo de esta manera. Entonces, ustedes van a estar siempre sujetos a cambios en una tesis y en una investigación. Sí, créeme que a veces el alumno termina, a veces, o cuando hay una mala asesoría, termina a veces haciendo 3, 4, hasta 5 versiones de tesis, porque naturalmente cambian a veces de asesor y bueno, cada uno tiene su punto de vista distinto, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso de investigación, lamentablemente eso se hace así, siempre ha sido así. Entonces, también va a depender de ustedes, ¿no? De cuánto avancen, cuánta información puedan manejar de la empresa, que les ayude pues a modelar, a analizar su proceso que pretenden ustedes sistematizar. Entonces,
En un modelo o en un modelado de procesos, en este caso como es BPMN, vamos a encontrar lo que se llama el pool. Va a haber obviamente un inicio y va a haber obviamente un fin interno dentro del flujo del proceso. ¿Qué voy a encontrar dentro de ese flujo? Voy a encontrar una serie de tareas, lo que tú ves ahí en pantalla, unas tareas, y va a haber una bifurcación, lo que yo te decía, bifurcación o decisión. Eso se llama, lo que sería en programación el típico if, ¿no? Sí. Si se cumple o no cumple la condición, si cumple, hace tal cosa, si no cumple, viene por acá. Ese if que lo usamos en algoritmo, también lo puedo representar en un diagrama BPM. Sí, claro que sí, a través de que de una compuerta, ¿no? Por ejemplo, acá dice, inicia un proceso, este es un pool, dice, el proceso inicia con esta tarea, ¿no? Recibir reporte de crédito. Se recibe el reporte de crédito, pasa lo que es a la aprobación del mismo, y luego acá hay una compuerta, o una bifurcación, ¿no? Una decisión, dice. ¿El pago está bien? ¿El pago es correcto? ¿El pago es ok? ¿Sí o no? ¿No? Aquí hay una condicional. En este caso, si es correcto, entonces le van a incluir un texto estándar, si no se le incluye un historial de transacciones. No sé, es parte del proceso, seguramente esas actividades forman parte de lo que quieren representar y bueno, lo están representando. Y obviamente hay un camino verdadero, hay un camino falso y en función a eso pues hay un cierre. O sea, no es que el proceso quede, digamos, en el aire, tiene que siempre finalizar, ¿correcto? Los contenedores, si hablamos de contenedores, era lo que veíamos en el ejemplo anterior. Este es un contenedor, el pool, el famoso pool, ustedes recuerdan, hay un contenedor. Y dentro del contenedor que voy a encontrar, pues tareas, las actividades, las tareas que son propias de ese contenedor, de esa entidad, y naturalmente pues van a haber también eventos, pueden haber eventos, el envío de mensajes, la espera de repente entre una actividad y otra, también pueden haber incluso tiempos de espera. Los contenedores y los comportamientos representan a las entidades responsables de las actividades de un proceso. Por ejemplo, una organización, ¿no? En una organización, eso pues naturalmente puede ser representado como un contenedor. Un rol, en este caso que exista dentro de un sistema, también puedo representarlo como un contenedor. Los comportamientos pueden anidarse en contenedores y también en compartimientos. ¿A qué se refiere con el compartimiento? Por ejemplo, este es el contenedor principal, pero tiene dos comportamientos. Por ejemplo, este puede ser proceso de control de asistencia. Muy bien, ¿quiénes interactúan? El empleado y de repente el vigilante, por decir, ¿no? En ese contenedor principal que representa el proceso de asistencia, tenemos a dos actores, a dos entidades, empleado, vigilante. ¿Qué hace el empleado? Tengo que investigar qué actividades hace el empleado para poder representarlo en ese pool, en ese carril. Y luego tendré que averiguar qué actividades o qué tareas realiza probablemente el vigilante para también poder representarlo dentro de su carril, dentro de su pool. Y luego tengo que seguir la secuencia de orden, ¿no es cierto?, entre tarea y tarea. Probablemente entre ambos tiene que haber una interacción. No es que yo represento todo de línea secuencial, no, también puede haber una interacción entre uno y otro, ¿correcto? Y eso también tenemos que tenerlo claro. El flujo de mensajes simboliza básicamente la información que fluye a través de las organizaciones. Este flujo, dice, puede conectarse con compartimientos, actividades, eventos o mensajes. Es decir, como por ejemplo acá, ¿no? Acá tengo un contenedor y acá tengo otro contenedor. Entonces, si yo quiero comunicar ambos contenedores, no voy a usar una línea recta. Ojo, no se puede hacer eso. Se debe utilizar una línea punteada. Esta línea punteada indica que entre este contenedor y este otro contenedor hay un flujo de mensajes, es decir, están conectados, no pueden estar aislados. Eso es en el supuesto caso que yo tenga dos contenedores que cada uno de ellos realizan sus propias actividades, pero están vinculados, están comunicados. Entonces, naturalmente, pues tengo que también representarlos dentro del flujograma. El orden de intercambio de mensajes puede ser especificado mediante la combinación, dice, de flujos de mensajes y también de secuencias, ¿no? Este es el autor, ¿no? Esto también es importante cuando ustedes hagan su marco teórico. Pregunto, diseño siempre está atento. Y también los demás, pero ella siempre para ahí un poquito, digamos, más atenta, de repente es más suspicaz. Diseño, consulto, en el índice del trabajo que he dejado del curso de ingeniería de requerimientos,
¿Les he solicitado marco teórico? Pregunto. No sé si les he pedido o no. Pueden activar sus audios. ¿Han revisado? En el índice, profe, su profe. Sí, pregunto, ¿han revisado el índice que está en la semana 1 y se han dado cuenta si hay algún capítulo, capítulo 2 o capítulo 1 o 3, donde les pida marco teórico? Creo que no, profe. No hay, Uh, no hay. no hay. Pero en diseño de base de datos sí. Yeah, no. En lo que es diseño de base de datos sí he pedido un marco teórico, ahí sí recuerdo. Creo que en esta versión para este ciclo omití el marco teórico para ingeniería porque son varias cosas que tienen que ir haciendo desde ya. Yo supongo que ya estarán modelando su base de datos, ¿no? Ya tendrán sus entidades, ya tendrán, así como hicimos en la clase anterior, un bosquejo, ¿no? De cuáles son sus entidades, sus atributos Somos tigres, profe, no se dentro de preocupe. de la base de datos, supongo, ¿no? Yo no sé, bueno, en fin. Espero que así sea porque lamentablemente pues ahora todo es presencial y no hay tiempo. Yo cuando iba al IESPA estaba prácticamente todo el día, tenía desde las 8 hasta la 1 y a veces en mi break me molestaba, podía atenderlos. Pero aún así escriban con confianza al WhatsApp si hay alguien que tiene alguna duda de su entidad, de repente le toma una foto, me lo manda, profe, mire, tengo estas entidades, están bien, para poder ayudarlos, ¿correcto? No, no se queden callados. Profesor, Sí. ¿yo podría cambiar el objetivo al cual está orientado mi proyecto? Se supone que tus objetivos tienen que estar enfocados a lo que quieres tú o pretendes sistematizar, ¿no? Se supone, no sé cómo lo estarás redactando, todavía no he revisado de este curso, ayer estaba con el curso de gestión de base de datos y hoy, o en unos momentos, voy a empezar a ver el tema de diseño de base de datos y después veré ya el tema de ingeniería. Sí, pues se supone que los objetivos deben estar enfocados a lo que tú pretendes hacer o sistematizar, ¿no? Ahora, la redacción, pues se redacta en verbo, ¿no? Analizar, diseñar, mejorar, no sé qué objetivos tú estás visualizando dentro de lo que quieres hacer. Uh-huh. Ya, profesor. ¿Por qué preguntaba el marco teórico, jóvenes? Preguntaba el marco teórico básicamente porque si ustedes ven acá en la imagen, tengo el autor y estoy colocando el año. Es decir, esta información no es de mi autoría, lo que están viendo esta imagen acá. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es que tengan cuidado en un proyecto de investigación, toco el tema, cuando ustedes cojan una imagen o cojan un texto que no, en este caso, digamos, no lo han considerado, no sé, han hecho de repente, no han extraído un fragmento que no es de su autoría, tienen que hacer lo que se llama la referencia bibliográfica. Por eso es que en diseño de base de datos yo les pido el marco teórico porque yo supongo que en investigación, en ese curso al alumno se le enseña a hacer lo que se llama citados. Y acuérdense que en investigación se hace lo que se llama, se aplica la norma APA. En el caso de institutos y universidades trabajan con APA. Cuando es una universidad pontificia, como por ejemplo la universidad donde yo estudié, la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, o la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahí utilizan, por ejemplo, la norma de citado Vancouver. Vancouver y APA son las dos únicas normas de citado que existen para lo que son trabajos de investigación, tesis o monografías. Entonces, si tú tienes un texto que no es de tu autoría, pues tienes que referenciarlo, ¿no? Ah, ok, este diagrama es de la autoría del ingeniero Cala, entonces pones ahí, ¿no? El autor, Julio César Cala, y le pones ahí, pues, ¿no? De acuerdo a la norma APA. Incluso hay una forma de cómo hacer una cita, cuando es un libro, cuando es una página web. El diseño dirá, profesor, ¿y eso también me van a observar en mi tesis? Sí. Y es más, jóvenes, hoy en día en las universidades ya existe lo que se llama un software, que es el Turing, que es un software antiplagio. O sea, el alumno deja su archivo en digital, su Word de su tesis, y lo suben al software. Y el software empieza a compilar cuánto es el nivel de citas que no se han realizado. Y te arroja en porcentaje, ¿no? Te dice, por decir, ¿no? Su investigación es un 90% copia. ¿Por qué? Porque no existen citas bibliográficas. De repente por ahí te has soplado, como se dice, las citas bibliográficas de los autores, y pues naturalmente el software no lo aprueba, ¿no? Lo mínimo que se debe permitir en una tesis o una investigación es hasta un 30%, digamos, de autoría no propia. Pero a pesar de que no sea tu autoría propia intelectual, lo tienes que citar, lo tienes que referenciar. Y muchas veces las observaciones de las tesis es porque hacen mal la cita bibliográfica, no lo hacen de forma correcta. Entonces, dicen, no, tu tesis tiene observación, todavía no estás para sustentar. Profesor, ¿pero por qué? Te faltan las citas bibliográficas.
Y no es que citas bibliográficas no significa que yo me vaya al final del documento y diga, ah, ya, referencias bibliográficas y pongo una lista de viñetas de los autores. No, 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 no. Eso se llama bibliografía. Las citas bibliográficas se hacen dentro del desarrollo del tema, ¿no? Por ejemplo, por ahí me pide, no sé, en mi tesis hablar acerca de, por decir, el concepto de base de datos, ¿no? Número 2, están hablando de gestores de base de datos relacional, y voy a hablar justo el número 1 de Oracle, el número 2 tengo que definir qué cosa es SQL Server, el 3 voy a hablar de MySQL, porque es parte de mi marco teórico. Obviamente un sistema tiene que tener una base de datos, entonces yo voy a citar y a definir qué cosa es una base de datos, de qué trata Oracle, de qué trata SQL, entonces tengo que hacer el citado, ¿no? Y puedo empezar mi redacción diciendo, ¿no? Por ejemplo, según el autor, o según, por decir, ¿no? Cala, por decir, coma, J punto, se pone el apellido, la coma, la letra inicial del autor, punto, y entre paréntesis el año de la cual estoy citando, o sea, algún libro, vamos a poner que Julio Cala tiene un libro de ingeniería de requerimientos del año, por decir, 2018, entonces pongo ahí, ¿no? Según el autor, Cala, coma, luego pongo la letra inicial de su nombre, J, porque es Julio, un puntito, y entre paréntesis pongo la edición, la versión, de qué versión es su libro, o en este caso su libro físico o digital del cual estoy yo consultando. Ah, es del año 2018. Ok, una vez que he puesto todo eso, coma, define el concepto de base de datos como, y ahí puedo yo poner entre comillas todo el texto, la definición que ha dado ese autor respecto al concepto de base de datos. Incluso también hay normas para ello, ¿no? Si son más de 40 palabras, entre comillas, que tiene que ir tabulado, que tiene que aplicarse interlineado, de 1,5 líneas, o sea, es todo un proceso, jóvenes, ¿no? Es que copy y pego, o sea, hay una estructura que hay que definir. Pueden consultar YouTube, ahí hay ejemplos de cómo hacer citado en norma APA. O en todo caso puede ser una cita parafraseada, pero igual tengo que definir, hacer referencia a quién estoy trayendo el concepto. Después de que he definido o he citado el concepto de base de datos que ha definido el autor Cala, entonces ahora ¿qué hago yo? Hago un parafraseo, hago una interpretación de lo que estoy citando. Como yo le decía a mis alumnos cuando tenía oportunidad también de dictar pero no fue en análisis, porque fue en computación informática, a los chicos de computación, ya hace 2 años, me enseñaba también lo que es investigación tecnológica, fundamentos de investigación. Entonces los hacía a golpes, como se dice, a regañadientos de que me hagan el marco teórico, ¿no? Ese era el requisito para que aprueben el curso, que aprendan a documentar. Y lo hacían. Y dicho sea de paso, recuerdo que en esa oportunidad tenía como 25 alumnos y solamente me aprobaron 10, y los otros 15 me los llevé al sustitutorio. ¿Por qué? Porque obviamente el objetivo del ingeniero manual es que aprendan a documentar. Si no aprenden a documentar, simplemente no pasan, o yo en el curso de 9, ¿no? Y yo sabía que si tienes más de 10, 11, tienes 10, 11, 12, pues tienes que dar un examen, entre comillas, de recuperación. Y eso es darle la puerta a que el alumno apruebe, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Les ponía de promedio 9 hacia abajo. Entonces, con eso ya lo obligaba a que vuelva a hacer nuevamente el curso. Porque es lo mejor, es lo mejor. Si no se aprende, como se dice, lo que no se aprende en 18 semanas, pues tiene que volverse a hacer, es natural. No lo aprendiste, no aprendiste toda la unidad didáctica en 18 semanas, no te vas a aprender el curso en una semana. Eso es natural. Entonces, ¿qué hago? Bueno, que vuelva a hacer el curso. Les ponía de acuerdo, en este caso 9, y no me pasaba. Pues, solo fue el primer caso histórico y anecdótico en computación que hubieran más de 12 desaprobados. Pero bueno, entonces, tiene que haber citas, sí, en un proyecto de investigación tiene que haber citas bibliográficas, es importante. Y la forma de cómo se cita, porque hasta por eso te observan un proyecto. Y después, oh, mi base está bien, mi diagrama está bien, mi planteamiento de problema está bien. Solamente me han dicho que no por el marco teórico. Caballero, tienes que corregir, ¿no? Porque no hay de otra. No se puede pasar una investigación si es que no tiene las citas del caso. Muy bien, ¿qué más tenemos en la metodología BPM? Existen actividades, lo que yo te decía, tenemos las tareas, existen transacciones, existen subeventos y existen también lo que se llama llamada de actividad. Bueno, esto es teoría, jóvenes, no los quiero tampoco aburrir con la teoría, yo sé que ustedes esto lo revisen el material, por favor, que va a ser como una especie de recordaris para ustedes, porque se supone que ya lo manejan, o ya lo manejan. Tipos de tareas, y esto es importante que tengan en claro esto, los tipos de tareas. A veces el alumno dice, profesor, me ha dicho mi asesor que está mal mi diagrama en Visay, que está mal, que lo vuelva a hacer mi diagrama en BP. Yo le digo, ¿pero qué está mal? No sé, te han dado una observación. Por eso me han dicho que está mal mi tipo de tarea.
Ah, ok. Cuando dicen que está mal tu tipo de tarea, significa que está mal el icono que estás utilizando. Y hay los profesores que son de repente que dictan lo que es modelado de procesos de negocio, generalmente son ingenieros de sistemas o alguien de repente que tenga maestría en sistemas y conoce del tema, son muy quisquillosos con el tema de la forma como representas un flujograma, un diagrama. Es como yo cuando enseño diseño base de datos, ¿no? Si veo que la entidad no está bien relacionada o hay cosas que están mal, digo, ¿sabes qué? Pues le haces tu diagrama que está mal. No puedes tener una entidad con 5, 6, 7 llaves primarias, por ejemplo. Eso es algo tirado de los cabellos, algo se ha hecho mal, has utilizado mal la relación y por eso se te está generando un montón de llaves en la entidad, en el caso de Erwin. Y en este caso, los tipos de tareas significa que cada tipo de tarea hace algo en concreto y por lo tanto maneja un icono en especial. Por ejemplo, este es el icono para una tarea de envío, una tarea de recepción. Por ejemplo, envío, ¿no? Enviar nota de pedido. Se envía la nota de pedido. ¿Cómo se enviará? Se enviará de forma física, se enviará de forma por correo electrónico, una tarea que represente de repente una recepción, ¿no? En este caso, de repente, por decir, en el proceso de contratación, se envía el contrato, el empleado firma el contrato, ¿no? Pero antes de firmar, tiene que haber una recepción. Si lo quieres representar en tu diagrama, si tú consideras que es necesario ponerlo, pues lo pones, pero tienes que ponerlo con el tipo de tarea adecuado. Van a haber tareas de usuario, van a haber tareas que sea de forma manual, tienes que usar su icono, va a haber de repente una condición, una regla de negocio, va a haber una invocación de un servicio, que eso generalmente se utiliza cuando es una tarea que tenemos que realizar, o de repente alguna notificación, ¿no? Dice, se notifica la cancelación de la factura, se notifica la cancelación de repente del pedido, entonces eso se muestra con este icono, como si fuera una hojita, ¿no? Una hoja, así con esas líneas, eso representa una ejecución de un script, por así decirlo. Pues bueno, son los tipos de tareas. Están las compuertas, ¿sí? En este caso hay compuertas de decisión, hay compuertas inclusivas, complejas, en fin, tiene cada uno su representación. Ustedes lo tienen también que revisar. Voy a pasar básicamente a un ejemplo, ¿sí? Un poco recordando, vamos por acá. Dice, ejemplo del modelado descriptivo de un proceso de reclutamiento y selección de personal. Vamos a ver cómo es este proceso. Yo creo que sí se aprecia o lo aumento un poquito más. A ver, un minuto. A ver, creo que ahí sí. Este ejemplo básicamente lo que va a hacer es, intenta representar cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección del personal. Pues, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Justamente puede ser por ahí diseño, Axel, profe, ya tengo mi proceso. ¿Y cómo lo represento? No me acuerdo en mis iconos. Fácil, pones aquí en un contenedor principal el nombre, por ejemplo, en este caso, reclutamiento y selección de personal, significa que ese es el proceso de negocio. Y luego tendrás que colocar en cada pool quiénes son las entidades, quiénes son los customers o los stakeholders. Ese es el término, los stakeholders internos o externos que formen parte de ese proceso. Es decir, en este caso, pues, estos stakeholders pueden ser las áreas o pueden ser las personas que forman parte del proceso, que interactúan incluso entre sí. En este caso, el proceso de reclutamiento y selección de personal, pues está, ¿quiénes intervienen? Naturalmente el postulante. No le digo trabajadora, porque todavía no ha sido contratado, está postulando. Y su término adecuado es postulante. Está el postulante, está el área de recursos humanos, ¿correcto? Y habrá pues un área que no se ha especificado acá, de repente es el área de publicación, ¿no? La área que se encarga de hacer las publicaciones de las vacantes, el área de repente de reclutamiento, podría llamarse área de reclutamiento, y este es el área de recursos humanos general, y aquí tengo el postulante. Entonces, en este caso, el proceso de reclutamiento y selección de personal inicia no con el postulante, acá está representando eso básicamente cómo es que se lleva a cabo el reclutar y el seleccionar un nuevo empleado para la empresa. Por eso es que quien inicia el proceso no es el postulante aquí, sino es el área. El área tiene a cargo una vacante, dice, y esta área, que probablemente se podría llamar el área de reclutamiento, que va a ser pública, la vacante, dice, va a ser una publicación de una vacante. Claro, esa es su tarea que realiza esa área. ¿Qué hace recursos humanos? Realiza la publicación de la postulación. En este caso,
se redacta en verbo, ¿no? Dice, muy bien, Recursos Humanos, ¿qué va a hacer? Va a publicar la postulación. Recursos Humanos es el encargado naturalmente de hacer la publicación de la postulación, o sea, en este caso la vacante que se requiere, ellos son los encargados de gestionar la publicación de la misma. ¿Qué hace el profesor? Y cuando dice que realiza la publicación, puede ser en diario, puede ser a través de las redes sociales. Sí, no se ha especificado en el diagrama, pero si tú quieres, puedes especificarlo. Haces una bifurcación y dices, no, de qué manera o a través de qué medio se hace esa publicación. Salvo que en cada una de ellas haya diferentes eventos o, digamos, tareas a realizar. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Es como mirar el diagrama, pero con lupa. Es decir, hacer un detalle mucho más específico de esa tarea. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Eso ya depende del analista. Hay analistas que no necesitan profundizar mucho en una tarea, entonces no. Si lo requieren, crean lo que se llama un subproceso. En Visage tú puedes hacer un subproceso. Es decir, este proceso se puede abrir, ampliar y detallar qué otras tareas realizan dentro de esa tarea principal. ¿Qué hace el postulante? Pues el postulante, una vez que Recursos Humanos ya publicó la postulación de trabajo, el postulante lo que va a hacer es va a enviar su postulación, es decir, va a hacer lo que es el envío probablemente de su hoja de vida, por eso dice enviar postulación. O sea, registra, llenará sus datos, qué sé yo, y envía su postulación a ese puesto. ¿Qué hace luego Recursos Humanos? Evalúa la postulación. Claro, pues, y está en este carril porque dentro de las funciones de Recursos Humanos no solamente es el profesor que publique la postulación, sino ellos son los encargados de hacer la evaluación si el candidato, el postulante es el más adecuado, si cumple o no cumple con el perfil. Entonces, yo podría ver incluso acá esto lo he hecho simple, está simple, pero podría seguir detallando y decir, muy bien, y esta evaluación, ¿cómo se lleva a cabo? También tiene tareas, ¿no? Sí, porque tienen que evaluar la parte, en este caso, perdón, profesional, la parte psicológica, la parte médica, dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿no? Si es la postulación para alguien que trabaja en el sector salud, pues tiene que hacerse exámenes médicos, ver que la persona después que va a entrar a la clínica, como se dice, está 100% sano, no maneja alguna otra enfermedad, y si es así, de repente cumple o no cumple con el perfil, ¿no? Es solicitado. Entonces, yo a este proceso de evaluación lo puedo subdividir, tú lo puedes subdividir en más tareas, pero sería crearle un subproceso. O le creas un subproceso o simplemente amplías el número de actividades. Va a depender de la complejidad de qué otras actividades se llevan a cabo dentro de ese proceso. Entonces, el proceso principal. Muy bien, pues hay una evaluación de la postulación, no me lo detalla, me dice, no, simplemente Recursos Humanos hace una evaluación de su postulación. Si el gerente me dice, Castañeda, quiero que tú analices o representes cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de la postulación, quiero que lo representes, ok, eso me lleva a hacer otro diagrama. Y digo, muy bien, Recursos Humanos hace la evaluación de la postulación. ¿Qué evalúa? Perfil. Primero el perfil profesional, ok, perfil académico, ok, evalúa actitudes, conocimientos, y luego si todo eso cumple, pasa a lo que se llama la prueba psicológica. Si aprueba la prueba psicológica, recién pasa a lo que es la evaluación médica, ¿no? Si es que la empresa le solicita, de repente, algunas empresas te piden carnet de sanidad o te piden algún otro documento que certifique que cumples, ¿no? O que tu salud es la adecuada para ese puesto. Si es un trabajo administrativo, de repente ni te lo piden. Eso ya va a depender, repito, de cada organización. Cada empresa maneja sus propios procesos y hay que ver en función a ello. Una vez que se evalúa la postulación, se hace la evaluación de la postulación, finalmente Recursos Humanos es el encargado, dice, de contratar a la persona seleccionada. Sí, porque naturalmente no va a haber un postulante, pueden haber 4, 5, 6, 10 personas que se presenten y en el proceso de evaluación es donde Recursos Humanos tendrá que evaluar qué perfiles son los más óptimos o los más adecuados, quién es la persona más idónea para ocupar el puesto que ellos tienen, digamos, que han estado ofertando. Y en función a eso, si cumple, pues le pasa a hacer el contrato, naturalmente, y quien finaliza la contratación es el área de reclutamiento, claro, porque es probablemente que aquí ya es donde el postulante pues se lo llame para que firme el contrato, ¿no? Y presente alguna otra documentación. Entonces, es una forma, es un ejemplo, como se está representando dicho proceso. Profesor, así debería yo de hacer mi proceso de negocio que yo pretendo, tengo idea de sistematizar. Sí. La pregunta sería, ¿qué necesito? Información, levantamiento de datos, conocer el proceso. Entonces, yo creo que
muchos de ustedes van a tener inconvenientes, estoy hablando no en el curso, estoy hablando ya con miras a titularse, es en el levantamiento de información. Es decir, de dónde obtengo toda la info para poder hacer mi análisis, mi modelamiento y mi diseño. Entonces, no es que digamos, tu proyecto o la idea que tú tengas sea mala, ¿no? Sino que de repente, como dijo el estudiante anterior del colega que le dijo, mira, no es viable. O sea, yo creo que ahí está mal expresado. No es que no sea viable, el proyecto es viable. El tema es que él va a tener una serie de limitaciones. Cuando tú tienes inconvenientes en una investigación, un proyecto de tesis o un producto innovador, van a haber una sección que se llama limitaciones de la investigación. Y tú especificas qué limitaciones has tenido a lo largo o durante el desarrollo del proyecto y cómo has revertido, cómo piensas revertir esa situación negativa en positiva. Entonces, eso es básicamente la limitación, ¿no? Por ejemplo, el estudiante ha dicho, bueno, si hubiera sido yo, he dicho, bueno, no hay problema porque yo voy a presentar de repente una carta a la empresa, voy a tratar de superar esa limitación haciendo el contacto con algún directivo de la empresa para poder hacer levantamiento de datos. Si ya de por sí veo que no se me va a dar ese tipo de información o se me es muy difícil, entonces ahí sí ya pues tendría que cambiar de proyecto, ¿no? Entonces, pero hay que evaluar también todos esos temas, ¿no? Antes de proceder a una sistematización, pues debo de considerar básicamente eso. Acá hay otro modelito y con esto quiero terminar. Ya, este es otro modelo en Visagi, ¿sí? A ver, voy a presentar un ratito, no sé si se ve toda la pantalla. En todo caso, lo proyecto ahí, creo que ahí se ve mejor, ¿sí? Esto es un proceso que tiene que ver con la gestión de atención de llamadas telefónicas, ¿sí? Y en este caso tenemos tres entidades que forman parte, como por ejemplo, está el asesor de la atención, está el contestador automático y está la central telefónica. Entonces, quien inicia todo el proceso de gestión de llamadas, en este caso dentro de esta central telefónica, es la misma central. Entonces, ahí lo que hace básicamente la central es va a tener que hacer una evaluación para determinar si es que existen o no líneas saturadas. Pero, en este caso, lo primero que se hace aquí es, se recepcionan las llamadas telefónicas, la central telefónica recepciona la llamada telefónica y ¿qué hace? Esta se evalúa para ver si está saturada o no la línea. Si está saturada, se va toma un camino, toma una tarea que es, básicamente lo que se hace es verificar qué tipo de llamada es, para ver qué atención le damos. Si no está saturada la línea, naturalmente se procede a procesar esa línea saturada y finaliza el proceso. Es decir, naturalmente se le atiende. Porque acuérdate que el tema es la gestión de atención de llamadas telefónicas. Ok, se pregunta, ¿no? Recepciona una llamada telefónica, muy bien, y evalúa, ¿no? ¿Se encuentra saturada la línea telefónica? Sí, muy bien. Verifican, por favor, qué tipo de llamada es. Se hace una verificación. Y luego se evalúa. La llamada va a ser atendida por un asesor de atención, en este caso por un asesor de atención de servicio, pregunta, ¿no? Generalmente cuando uno llama a veces a una entidad, ya sea telefónica, Movistar o cualquier operador, te sale una serie de opciones, ¿no? La contestadora te va diciendo para que tú indiques qué tipo de llamada es. No, yo quiero que me atienda un asesor. Ok, si tú dices que te va a atender un asesor, si necesitas de la atención de un asesor, pues viene por acá. Va a lo que se llama el asesor de atención, es otra entidad. Y verifica. Muy bien, joven, o muy bien, señorito, bien, señor. ¿Qué tipo de operación va a realizar usted? Evalúa, ¿no? ¿Qué tipo de operación vas a realizar? Y si te das cuenta, en esta bifurcación hay tres flechas, mira, observa tres flechas que se dan en paralelo a tres tareas, digamos, en conjunto. Profesor, ¿cuándo se representa de esta manera? Cuando tengo un conjunto de alternativas. Si tú tienes 2, 3, 4, 5 alternativas que pueden llevarse a cabo producto de una condición, lo representas de esta manera. ¿Correcto? Entonces, en este caso dice, bueno, ¿qué tipo de operación va a realizar? El cliente podría hacer digamos, una verificación del bloqueo de su tarjeta. De repente quiere hacer un bloqueo. De repente quiere verificar la atención de una nueva tarjeta de crédito, porque esta es la central telefónica, pero es de un banco. Ya hago la observación, es una entidad bancaria. Entonces evalúa y dice, muy bien, señor cliente, ¿qué tipo de operación va a realizar? Entonces te da la opción, ¿no? Puedes bloquear tu tarjeta, puedes verificar la activación de una nueva tarjeta de crédito o incluso débito. Puede de repente verificar la presentación de algún reclamo que haya presentado al banco, ¿no? Y tenemos que representarlo de esa manera.
Sea cual sea el camino que tome, naturalmente lo que se va a hacer es se va a proceder a procesar la atención, es decir, se procede pues a hacer la atención de la llamada. Y una vez que tome ese camino, que se procesa la atención de la llamada, pues lo que se hace en la central telefónica es brinda la información y se finaliza la llamada. O sea, tomó ese camino, ¿correcto? Si le pregunta, la llamada va a ser atendido por un asesor de atención, si el cliente dice no, entonces ya no va al asesor. Ya no es que una persona va a atender propiamente dicho su operación, sino va al contestador automático. Y el contestador automático le vuelve a preguntar qué tipo de operación quiere realizar. Y también tiene dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, se pueden llevar a cabo cualquiera de las dos, por eso que está representado de esa forma. ¿Quieres verificar el monto mínimo a pagar tu tarjeta de crédito o quieres verificar la fecha de pago de tu tarjeta de crédito? Cualquiera de los dos caminos que tome el cliente finalmente ha iniciado la llamada a través de la central telefónica, el contestador automático va a tener que procesar la atención que ha realizado a través de ella misma y brinda la información y finalmente finaliza la llamada. Entonces, ¿qué se está haciendo en este proceso? Se está representando cómo es que funciona el proceso de atención telefónica en el caso de una entidad bancaria. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor? Identificar quiénes son las entidades, es decir, quiénes son los agentes, los stakeholders, por así decirlo, que intervienen en el proceso. Dos, tengo que mapear cada entidad, es decir, en este caso, cada pool que yo voy a representar, qué actividades hacen. Ah, muy bien. ¿De qué se encarga la central telefónica? De recepcionar la llamada telefónica. Muy bien. ¿De qué más? De verificar el tipo de llamada. Muy bien. ¿De qué más? De brindar información. Ok, de la llamada. ¿Y qué va a hacer el contestador automático? Ah, él puede verificar, solicitar la verificación de monto mínimo a pagar, verificar la fecha de pago y procesar la atención a la llamada. Tú también podrías agarrar en un Word y en este caso identificar primero por cada entidad qué tareas, qué acciones hace. Es importante tenerlo así para simplemente después trasladarlo a nuestro diagrama y ver qué camino, qué circuito va a recorrer dentro del flujograma. Lo mismo se hace con el asesor de atención. Finalmente, qué actividades o qué tareas puede hacer, pues colocas, ¿no? Qué actividades son las que hacen, pero lo pones dentro del pool, dentro del carril en el cual, digamos, pertenece, ¿correcto? Entonces, básicamente, esa es la función que cumple, en este caso, digamos, un diagrama de diseño, que tiene que ver más que todo con la representación de un proceso. Muy bien, preguntas hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están ahí? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, no sé, me lo dicen. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hubiera preguntas, el tema de su asistencia, una vez más, indicarles. Y en todo caso, nos vemos nuevamente el día de mañana. Mañana nos toca diseño de base de datos, ¿correcto? Mañana vamos a continuar el ejemplo que estaba pendiente y continuaremos con el caso de ver el tema de Erwin, ¿no? ¿Qué otras herramientas, qué otras opciones se pueden manejar dentro de Erwin? Seguiremos con el tema del modelamiento, nuestro modelo de interrelación y Erwin Data Model. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay nada? ¿Ninguna observación? Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Sí? Si no, me escriben ya sea el chat de Zoom, o todavía estoy conectado. Sí, publiqué el link de descarga, que está en el, sí es correcto, Cruz. He puesto cuando publiqué el link de Erwin Data Model, puse el Erwin, puse también el software guía, y me parece que también está el Visay. Déjame lo verifico en unos minutos, si no lo subo, no hay problema. Profe, no está el Visay, solamente está el instalador MER y ya. Enter, es nada más. Ya, ok, Visay no hay. dame una hora y lo subo, a más tardar, ¿sí? Una horita. Lo subo Ya, profe, gracias. Ya, ok. Bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos por ahora. Vayan avanzando, por favor, con sus proyectos, insisto. No esperen que yo les pida, ya, ¿qué me toca? Ya me toca la descripción del planteamiento del problema, ya anda redactando. Me toca los objetivos, anda redactando. Me toca hacer mi IMER, ya anda mapeando. A ver, ¿cómo dice el profesor en el video anterior? Haya las entidades, entonces primero anota tus entidades. Correcto. Si alguien tiene duda, llámeme. Yo generalmente puedo atenderlos de repente en la tardecita, ¿sí? Me pueden dar una llamada, profe, de una consulta. Si no de repente no contesto llamada, primero avísenme por WhatsApp, profesor, soy el alumno Darwin, por decir, ¿no? Este es mi número, quiero hacer una llamadita, puedo llamar ahorita para hacer una consulta, ya. Mira, profesor, de repente quiero ver mi base de datos. Yo primero te voy a decir, ¿qué proceso es?
Me tienes que explicar el proceso, naturalmente tienes que saberlo, tenerlo a la mano, me lo describes. Dice el profesor, estos son mis entidades. Primero lo que te voy a preguntar es, son tus entidades. ¿Cuáles son tus entidades que has identificado? Y tú me vas a la lista y te diré, no, esa no es, te falta esta. Una vez que tienen las entidades, te voy a decir, ok, con estas entidades, modela. Lo vas a modelar y probablemente después en una segunda llamada me dirá, profesor, ya tengo mi modelo, lo he hecho de esta manera, revíselo. Y si hay alguna observación, te diré, mira, quita este diagrama, esta unión no se relaciona con tal entidad, y de ahí recién ya vienen los atributos de cada entidad. ¿Qué atributos vas a almacenar de cada entidad que a futuro va a ser una tabla finalmente? Y una vez que ya hemos pulido digamos, el MER, haces el DER, y luego habría que llevarlo a SQL. Eso ya lo vamos a ver luego, cómo se hace el proceso de generar un diagrama, ¿no? De Erwin a SQL Server, ¿no? Por ahí quiero también enseñarles un poquito a crear tablas en SQL. Lo voy a hacer después que salga del tema de Erwin. Todavía seguimos en Erwin. Probablemente será pues de aquí unas 4 o 5 semanas. Ya deberíamos entrar un poquito a SQL en el curso de base de datos para que tengan ustedes la idea de cómo es que se crea un database, ¿no? Muy bien, entonces aquí me quedo por el día de hoy. No sé si hay alguna otra consulta más, aparte de la de Briseño, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos, nos vemos, cuídense y nos vemos el día de mañana. Listo, chau, chau. Ya, profesor.